Bien, vamos a explorar y a conocer lo que es esta simulación de circuitos que ofrece FET. FET Colorado ofrece una amplia variedad de simulaciones que pueden ser descargables, pueden ser utilizadas también en dispositivos móviles como smartphone y tablet, en las áreas de física, química y biología. Nosotros nos vamos a concentrar para esta ocasión en, en esta simulación de circuitos en corriente directa. Como se puede observar, este es el panel que nos ofrece y estas son, en esta sección de acá, todos los componentes de los que podemos hacer uso. Para esta ocasión nos vamos a enfocar en componentes muy básicos de circuitos que serían una resistencia como esta, una batería y cables que son los que van a entrelazar los elementos. Como se puede observar, este tipo de resistencia puede variar su valor, que va desde los 0 hasta los 120 ohmios. Y aquí se distingue también con el código de colores. Si ocupáramos valores mayores, empezamos a buscar acá y podríamos utilizar este otro valor de resistencia que nos permite cambiar o variar su valor desde los 100 ohmios hasta los 10.000 ohmios. La batería a su vez tenemos este tipo que nos permite variarla desde los 0 hasta los 120 ohmios, y también tenemos esta otra que todavía nos ofrece voltajes aún mayores, que van desde los 100 hasta los 100.000 ohmios. Bien, vamos a armar un circuito sencillo con una batería y con una resistencia. También tenemos en este lado otros elementos como el voltímetro y el amperímetro. Nótese que podemos usar varias veces los amperímetros, no así el voltímetro, solo nos permite uno. Utilizamos los cables para darle forma al circuito. Y ahí estaría armado. Bien. Voy a borrar esta. ¿Cómo la borramos? ¿Por qué la voy a borrar? Porque olvidé poner un amperímetro. Entonces, cuando marcamos cualquier componente, se nos marcan diversas funciones, como la resistencia, que pueden variar su valor, y un basurero a la par. En este caso, el cable, pues nos va a aparecer un basurero. También podemos usar la tecla de borrar o hacer clic en el basurero. Entonces colocamos el amperímetro por acá. Podemos alargar esto un poco más. Voy a mover la resistencia a ese lado. Y listo. Entonces ahí ya está el circuito. Si queremos también verlo, cambiar la visualización a forma de diagrama de componentes, pues marcamos acá y ahí ya lo tendríamos. Entonces vean cómo la batería cambia y cómo la resistencia cambia, no así los elementos que son de medir. Inclusive podemos, si tuviéramos una batería con resistencia, ahí le podemos ir agregando la resistencia a la batería. Y si le quisiéramos agregar
resistencia pues al cable. Noten cómo va variando la corriente. Si le agregamos resistencia pues al cable. En este caso pues no vamos a considerar esos parámetros. Entonces no vamos a considerar ni resistencia interna en la batería, ni resistencia al cable. Entonces colocamos el amperímetro, ya lo tenemos aquí colocado, está en serie porque los amperímetros se colocan de esa manera. Invito a investigar por qué. Y en paralelo vamos a colocar el voltímetro. ¿Ese negativo a qué se debe? A que estoy colocando las patas al revés. Puedo hacerlo de dos formas, puedo corregirlo de dos maneras. Una es cambiando los lados, las patillas de multímetro, cosa que se ve muy feo así, que queda como cruzado. O la otra pues simplemente es dándole vuelta a la batería. Y volvemos a colocar el amperímetro, perdón, el voltímetro. Entonces es una manera de cómo podemos ir tomando datos. Entonces supongamos que, bueno, tenemos 120 ohms y quisiéramos hacer una demostración sencilla de ley de Ohm, pues empezamos a, empezar a variar los valores de, voltaje y empezamos a tomar nota. Entonces para 2 voltios, para esta resistencia de 120, tenemos un voltaje de 2 voltios que pasa por la resistencia y una corriente de 0.07. Para 2,5 tenemos ese valor de corriente, tenemos ese valor de voltaje. Para 3 tenemos ese valor de voltaje y ese valor de corriente. Y así sucesivamente. De igual manera, si quisiéramos hacer un circuito en serie de dos resistencias, se puede hacer muy bien. Escogemos otra resistencia. Y la colocamos. Y le cambiamos el valor, digamos, como esta era de 120, de repente podríamos usar esta con un valor de 70,5. Y de la misma forma empezamos a hacer pruebas. Tenemos un voltaje en este caso de 6. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un circuito en serie de dos resistencias? La corriente es la misma, que lo podemos verificar colocando otro amperímetro por acá. O para hacerlo más ilustrativo de repente, bueno, lo podemos poner más cercano a la resistencia, a la segunda resistencia que acabo de agregar. Y observamos que es la misma corriente, porque en un circuito en serie la teoría nos dice que el voltaje se va a repartir entre las resistencias involucradas y la corriente va a ser la misma. Entonces, tenemos que la corriente es de 0.03 amperios, aquí está, y el voltaje nos tiene que dar entre ambas resistencias 6 voltios. Entonces aquí tenemos 3,78, entonces aquí tenemos que tener 2,22, que nos suma pues
los 6 que tiene pues la batería. Y de igual manera pues podemos ir variando. Bueno, aquí si quisiéramos medir el voltaje total, podemos ir variando el voltaje de la batería. Ahora, para un circuito en paralelo, vamos a desconectar aquí los cables. Este mejor lo dejo. Lo que voy a hacer es correrlo un poquito así. Y esta resistencia es la que voy a doblar. Vamos a correr el voltímetro. Este cable sí tengo que borrarlo. Y por acá mejor también agrego un amperímetro que va a ser el que mida la corriente total. Y ya les voy a decir por qué. Porque resulta que en un circuito en paralelo de resistencias, el voltaje contrario al de serie, el voltaje se va a mantener igual, pero la corriente es la que se va a repartir entre las resistencias involucradas. ¿Y esto por qué? Por la presencia de nodos, como el que tenemos acá, que va a hacer que esta corriente total viene aquí y en este nodo se va a partir en dos, por decirlo de alguna manera. No así en el mismo valor, porque eso ya va a depender de cada resistencia involucrada. Como son valores de resistencia diferentes, pues van a tener corrientes diferentes. Entonces, aquí va a venir, supóngase que esta es I total, aquí va a venir I1 y aquí va a venir I2, que tienen valores diferentes, como se pueden constatar acá, que suman el valor de la resistencia total, 0.06 más 0.11 nos da 0.17 amperios, y luego en este otro nodo van a retornar a ese mismo valor de 0.17, que también lo podemos chequear acá. Vamos a borrar esta, vamos a colocar otro amperímetro aquí, y tenemos los 0.17. Para chequear que el voltaje es el mismo, que en este caso son 7,5, medimos con el voltímetro 7,5. Recuerden que el negativo es porque estoy poniendo las puntas al revés, pero eso lo cambiamos. Y aquí también 7,5 voltios. Entonces esta es una manera muy sencilla de representar, gracias a las simulaciones FET, poder hacer un laboratorio virtual, en este caso, para representar lo que es la ley de Ohm y hacer prácticas de circuitos en serie en paralelo con resistencias. Podemos usar, como mencionaba al inicio del video, estas resistencias que se pueden cambiar desde 0 hasta 120, o este otro tipo que me da mayor cobertura desde 100 hasta 100.000 ohmios, o también este otro tipo de batería que también me da mayor cobertura de voltaje, así como también los otros elementos que ofrece, como un fusible, como un bombillo, como un billete, como un clip, una moneda, un borrador, hasta un perro. Yo los invito a explorar
Estas herramientas que son sumamente versátiles, que están en diferentes formatos. Yo recomiendo el HTML5, que es el más actualizado. Estas simulaciones también, la mayoría se pueden descargar y ser utilizadas sin conexión a internet. Se pueden descargar y simplemente se abren desde un navegador. Entiéndase Chrome, Safari o Firefox. Recomiendo usar las HTML5, que son las más actualizadas, como pueden observar también ahí en Flash, también ahí en Java. Por ende, mejor recomiendo pues el HTML5. Espero que este video pues sea de utilidad en sus prácticas, ya sea como estudiantes o como docentes. Muchas gracias.